Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana para tener una enseñanza, una reflexión sobre lo que es la obra misionera. Y vamos a revisar un pasaje bíblico que hay aquí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Cuando él escribió a los romanos, a los hermanos en Roma, escribió a los judíos y a los gentiles, porque la iglesia estaba constituida allí por hermanos gentiles y judíos. Y hizo como una síntesis de lo que había pasado hasta ese momento en las misiones. Ya habían pasado algunos años desde la conversión de Pablo y del trabajo que se estaba haciendo en las misiones, y él había como un resultado, algo de lo que había pasado, y él está haciendo como una evaluación y a la vez una reflexión sobre lo que era la misión. Vamos a leerlo, y del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 17 para comprender bien lo que el apóstol está diciendo, y de aquí tomaremos una idea para hablar de las misiones. Capítulo 10, verso 1 al verso 17. Carta a los Romanos, capítulo 10, verso 1 al 17. Leo el 1 que dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vea, hay dos puntos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Bueno, hasta aquí observen que él se ha referido a la misión en sí, la necesidad de la misión. Ahora, verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, hay una salvación, hay una puerta, hay una oportunidad, hay un mensaje, hay una salvación. Entonces, hasta aquí. Ahora, del verso 14 en adelante, él plantea las necesidades de la misión. Las necesidades, la logística y todo lo que tiene que tener la misión. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Señor Jesús, presentamos delante de su presencia esta mañana, este momento, Señor, de la predicación de su palabra, para que tú nos guíes, Señor, y todo lo que digamos sea, Señor, dirigido por tu Espíritu, y que sea para edificación nuestra, que nos ayude, Señor, a comprender cada día y a tener esa responsabilidad de realizar esta misión evangelística en aquellos que están necesitados de esta salvación. Señor, edifícanos, ayúdanos, convéncenos y ayúdanos, fortalécenos para predicar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan la bondad, hermanos, de sentarse. Y qué bonita es la palabra de Dios, ¿no? Yo siempre me pongo a leer, y cuando uno lee bien, y uno se dedica como a ver lo que dice la palabra, y tiene un mensaje muy, muy grande y muy explicado. Siempre la Biblia misma se explica. Es admirable la forma como está escrita la palabra del Señor. El apóstol nos está hablando de lo que fue la misión, parte de lo que fue la misión, esa experiencia de la misión en el primer siglo. Por lo menos hasta el año 49, el año 55 que fue escrita esta carta a los hermanos en Roma, cuando ya se llevaban varios años de estar realizando las misiones. Pablo se convirtió por el año 35 del primer siglo, y años más tarde comenzó él las misiones, y ya tenían aquí varios años de estar realizando estas misiones, y tenían una experiencia, sobre todo la experiencia que vivieron en la conversión de los judíos. Cuando Pablo se convirtió al Señor, ya se comenzó a hacer la misión, y las iglesias se abrían en los lugares donde se comenzaban las iglesias o estaban las iglesias, eran las casas de los hermanos. No había templos como los hay hoy o como los hubo después. No había templos, sino que las iglesias funcionaban en las casas de los hermanos, ahí se abrían. Entonces, por eso se encuentra la expresión al judío primeramente y después al griego. Por eso, porque el judío era como la puerta, o sea, era como la puerta de entrada también, como el lugar, como decir, iniciar esa refán allí. Inícienla en la casa del hermano fulano, y esa era una iglesia. Prácticamente una refán era una iglesia. Y ahí se fueron fortaleciendo hasta que hubo grupos grandes como lo hubo en Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia numerosa, en la cual debido al número también después se presentaron cosas, entre más, la Biblia dice, en una casa grande, entre más crece el número, crecen las necesidades y pueden crecer también las labores como las incomprensiones. Entonces, esto de las misiones es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, él cita un versículo, y por eso ven que usted cita el versículo 16, donde él cita una escritura que está en Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, él está relacionando la evangelización de los judíos. Los judíos habían dejado de convertirse ya.
Ya eran muy poquitos los judíos, porque había habido muchas, inclusive había lugares donde él le tocó escribir cartas, como la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas fue una carta circular que circuló en varias congregaciones que había en Galacia, porque había problemas. Algunos de los mismos creyentes judíos estaban volviendo a la ley. Y por esa razón también el escrito a los hebreos, también porque afírmense en la fe, no caigan de la gracia, porque algunos, después de la muerte de algunos creyentes o esa primera generación de creyentes, había una situación. Lo primero, ellos no tenían un texto bíblico. Lo otro, estaban esparcidos debido a las circunstancias mismas de persecución. Entonces la misión tenía unas características especiales. El apóstol escribía estas cartas, pero me llama la atención aquí la reflexión que él hace sobre la misión en ese momento y el resultado que se estaba obteniendo. Los judíos ya no se estaban convirtiendo, ya ahora se habían ido a los gentiles. La primera persecución que hubo a los cristianos fue por parte de los judíos en el mismo Jerusalén. Entonces algunos huyeron, la mayoría huyeron a Antioquía, huyeron a varias partes, y allí donde ellos iban, eso ayudó para la extensión del evangelio. Cuando hay cosas contrarias, eso de alguna manera ayuda para que el evangelio sea extendido. Ustedes saben que ahora se ha predicado mucho más el evangelio en estos meses y mucha gente ha oído, debido a que las iglesias salieron de los templos. Se cerraron los templos y entonces las iglesias se fueron a predicar ya desde las casas, a predicar virtual. Entonces hubo una globalización de la predicación, de tal manera que yo les decía a los hermanos hace 8 días que yo estaba escuchando la dominical en el Japón, la estaba escuchando el sábado por la noche, a las 9:30 de la noche, yo estaba escuchando la dominical ya del Japón, ya estaban en la dominical allá. O sea, esa dinámica, esa diversidad tremenda que hubo, esa dinamización de la predicación. Entonces, muchísimas personas que no habían oído, escucharon. Y de alguna manera el temor que ha infundido toda esta situación, la gente, usted sabe, la gente le da miedo morirse, ¿cierto? Y de alguna manera aún el más renuente a oír, bueno, que por ahí están hablando de Dios, escuchemos a ver qué, ¿cierto? Entonces hay pues esa situación. En el primer siglo se estaba viviendo esta experiencia y es lo que el apóstol está refiriendo aquí. Y él les dice, cuando usted lee el primer versículo del capítulo 10, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, él quiere que Israel se convierta. Pero a la vez, cuando usted ve que está terminando, aquí en el verso 16 dice: escrito está. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cierto? O sea, está escrito que aún Israel fue de una manera paulatina quedando a un lado. A tal punto que usted habla hoy con un israelita y un israelita no le entiende a usted lo que usted dice del evangelio. Y ellos no entienden nada. En el principio, porque venía del ministerio de Juan, del ministerio de Jesús, ministerio de los apóstoles, al principio ellos se convertían. Pero aquí ya está terminando. Y sabe que ellos, lo primero, crucificaron al Señor Jesús. Pero Jesús oró por ellos en la cruz, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor?
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y les dio otra oportunidad. Y dijo, bueno, ahora cuando venga el Espíritu Santo se va a manifestar allí. El grupo era todo judío. Los judíos, era todo judío. Solo habían algunos pocos prosélitos que el prosélito tenía que hacer un curso para poder ir al templo judío. Entonces le hacían un lavamiento público, luego después lo ungían con cosas para poderlo dejar entrar al templo. Ese día había algunos prosélitos allí que habían venido, y eso fue cuando se presentó el hablar en lenguas, era porque había unos que eran de otra parte, y entonces necesitaban también entender lo que estaba pasando ahí. Entonces, el Espíritu de Dios se manifestó ahí, esa fue la venida del Espíritu Santo, lo que conocemos en una fiesta de los judíos, el Pentecostés, y allí el Señor. Pero ¿qué pasó? Ellos no tuvieron en cuenta eso, no. Después mataron a Esteban. Y después, ahí fue lo último ya. Ya cuando mataron a Esteban, entonces ya el Señor llamó a Saulo de Tarso. Llamó a Saulo de Tarso, que era un judío también perseguidor. Lo llamó y lo capacitó para ser misionero a los gentiles. Él era judío, pero tenía ciudadanía romana. Entonces él tenía, como decir hoy, su visa para ir por todo el imperio romano y poder predicar. Vean, Dios tenía una logística bien organizada. Además de eso, el griego koiné, que era en el que se predicó el evangelio, ya estaba en todo el imperio, porque 65 años antes de venir Cristo, el imperio griego se había apoderado y habían enseñado el idioma. Entonces, Dios tiene toda la logística de la misión. Uno no se debe desesperar por eso. Uno no se debe desesperar, uno debe dejarse guiar del Señor. Pero el Señor tiene todo preparado. Ahorita en el mundo, en lo que está pasando, hay muchas expectativas. Hay muchas expectativas con lo que pasa en el mundo políticamente y religiosamente. Hay mucha expectativa. Surgen de por allí que la Biblia ya está como anticuada, que la Biblia es muy vieja, que hay que hacer otro libro más nuevo, con otras cosas. Pero es que la palabra de Dios permanece para siempre. Y dentro de 1.000.000 de años, si existiera el mundo y existiera la gente, dentro de 1.000.000 de años, la Biblia estaría actualizada. Y eso es lo que hay que comprender en la misión, porque la misión no cambia. Se incorporan algunos métodos de acercamiento a la gente. Es lo único. Yo conocí la iglesia y ustedes también, algunos de ustedes porque son muy antiguos, conocieron con culto a domicilio. Después del culto a domicilio, ¿qué fue? Hubo otro, el redil. ¿Cierto? Culto a domicilio, redil, célula, discipulado. Bueno, y ahora ya reuniones familiares.
métodos de acercamiento a las personas, ¿sí? Son los métodos de acercamiento, son estrategias de acercamiento. Pero el mensaje en sí no cambia, no cambia, o sea, no cambia. La palabra de Dios dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, y ya, eso es todo. O sea, aquí hay que recibir la vida que ofrece Dios. Nosotros podemos usar una didáctica, para explicar. Sí, son métodos para explicar. Pero ¿cuál es el mensaje? El hombre está perdido y tiene que recibir la vida que Cristo da. O sea, eso no va a cambiar nunca. Vea, y aquí el apóstol lo dice, en el verso 8, la segunda parte del texto dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Eso no va a cambiar nunca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no se puede quedar ahí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir confesar? No avergonzarse. No avergonzarse. Casi siempre es una persona la que comienza en una familia. Casi siempre, 1, 2, comienza en una familia y todos los demás familia, hoy día casi pues no hay una persecución, pero siempre hay un distanciamiento inmediatamente con esa persona. Y no puede esperar que los que no son creyentes lo aplaudan. No puede esperar. Quizás le van a decir, alguno le diría, yo habría esperado más para disfrutar más la vida. Yo habría esperado otros años cuando esté más viejo, o cuando ya esté enfermo y vea que se va a morir. ¿Cierto? Habría muchas apreciaciones. Conceptos de las personas que rodean a los que se convierten. Entonces, la persona tiene que confesar a Cristo, no avergonzarse de Cristo. Y vamos a hacer un paréntesis aquí para decir algo. Mire, todos debemos estar preparados para confesar a Cristo. Confesar a Cristo, que usted no se avergüence. No sabemos. Nosotros, así como no sabíamos que llegaba esta pandemia, no sabíamos y llegó. Nosotros no sabemos qué venga mañana. Y usted sabe que ya en Colombia ya ni siquiera podemos decir, vea, ya ni siquiera podemos decir, es que la Constitución en el artículo 19, ya no. Ya las leyes llegan de la Organización de las Naciones Unidas. Ya llegan desde allá. Y los presidentes se someten y las instituciones se someten y todos los convenios que se tengan. ¿Que mis derechos dónde están? No, aquí el único derecho es lo que dice el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91?
El que habita al abrigo del Altísimo. Y yo les digo, hermanos, que son convertidos y los que se quieran convertir deben estar dispuestos a confesar a Cristo, así cueste la vida. Cuando el apóstol decía esto, hermano, no lo decía en medio de mucha alegría. Él les dice convencido. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ve, hermanos, para citarles solamente la escritura de Marcos, que conocemos como el Evangelio de Marcos o la versión de Marcos sobre Cristo. ¿Cómo comienza él? Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fue direccionado a los romanos y era a los inconversos, a los que estaban en contra de la predicación. Desde Alejandría, donde Marcos escribió huyendo, por allá lo escribió. ¿Sabe que Marcos era un converso de Pedro? Se había arrepentido a la predicación de Pedro. Desde allá él escribe, pero escribe no con miedo, sino con valor. Y él comienza diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios es Jesucristo. ¿Sabe quién era el Hijo de Dios para los romanos? El hijo del César. Así que decir eso costaba la vida. Confesar que Jesucristo es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar ante un tribunal, ante una persona que dice, bueno, ¿usted confiesa que Jesucristo es el Señor? Ahí está la guillotina lista. Era la forma de matar, o la cruz o la guillotina para decapitar a la persona. Confesar. Entonces, a veces uno no mide lo que se decía en la Biblia. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir poder. Sí, me van a recibir poder, pero me seréis testigos. Ustedes van a recibir poder para morir por mí, para tener el valor de confesar. Y mire la historia, averigüe por la historia y verá. Ellos confesaron a Cristo. Pedro, Pablo, todos. Jacobo fue el primero a quien decapitaron. Así que nosotros, en algún sentido, hemos estado de vacaciones. Entonces, la misión tiene unas implicaciones aquí grandes. Pero hermanos, si la gente se va a morir de COVID, ¿por qué no morimos por Cristo? ¿Cierto? ¿Por qué no confesar a Cristo si hubiese que confesarlo? Entonces ve usted que la salvación es así. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sabe a quién tenían por Señor? En ese momento, ¿a quién tenían por Señor? Al emperador. Ese era el emperador, y el emperador mandaba a alguien a la plaza pública y salía con algo que leía.
Las cosas así, ese era el periodismo de ese tiempo. Y salía, él iba y leía el edicto allá en la plaza, lo publicaba y tal. Esa era la noticia, esa era la nueva ley que había salido, lo que decía el César. Y el César era el Señor. Ahora que uno resultara diciendo, no, ese no es el Señor, es este. Ahí mismo, tráiganlo para acá. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces el apóstol está haciendo aquí una de lo que es la misión. La misión. No sabemos cómo va a terminar esto de la misión y a dónde nos toque que llegar y cómo nos toque que llegar. Pero ya estamos aquí llamados a ser testigos de Cristo. Entonces, esto es lo que constituye esa bendición que dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, el invocar el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo un día a uno, dijo, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos, pero les dirá, no los conozco, no sé quiénes son ustedes, de dónde salen. ¿Por qué? Porque solo sabían cómo se llamaba Él, pero nunca le invocaron. Invocar al Señor, es decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto a dar mi vida por usted. Invocar al Señor es identificarse con Él. En todo. Partícipe de sus glorias. Partícipe de sus padecimientos. Esa es la salvación. La salvación no es un curso. No es un curso que uno hace y que uno se aprende de memoria y que yo ya me lo sé. La salvación es una experiencia con Dios. Es una experiencia. Y yo le digo, hermano, Dios me ha puesto a mí en el corazón eso, o sea, para mí. Y yo estoy dispuesto a lo que sea. Porque vienen días difíciles en que hay que confesar a Cristo. Hay que confesar al Señor. Hay que confesar la sana doctrina. Hay que confesarla, cueste lo que cueste. Porque desde el Señor desde el principio dice, y separó Dios la luz. A las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día y ya. Y la Biblia dice, vosotros sois del día. Así que hermano, que Dios nos ayude a comprender la dimensión, la dignidad, lo grande del llamado que Dios nos ha hecho, lo que somos y lo que nosotros debemos estar convencidos de lo que somos hijos de Dios. Y la iglesia, hermano, el ecumenismo en el mundo. Yo estaba mirando sobre muchas iglesias que se llamaban pentecostales, están en el ecumenismo ya. Ecumenismo. El ecumenismo es un sincretismo religioso donde todo es verdad.
donde todos van y donde todos son hermanos y donde todos son hijos de Dios y de todo, pero doctrinalmente, conforme a la sana doctrina, no es así. Conforme a la sana doctrina, no. Entonces, hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y a veces por eso uno recomienda a los hermanos saber oír, qué es lo que oímos. Saber escuchar y saber mantenerse. Y gracias a Dios por ustedes que son personas que se mantienen firmes en la fe. Confesar a Jesús. Entonces, eso es esta salvación tan grande. El apóstol planteó, en la segunda parte él plantea la realización de la misión y la necesidad que hay de personas que testifiquen de esta salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Y ya comienza a hablar de la necesidad que tiene la gente y la necesidad que hay de que las personas, los creyentes, realmente no se avergüencen del Evangelio. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ni por fama, ni por dinero, ni por nada cambiaríamos. Y yo lo dije otra vez, obedeceremos a las leyes hasta que éstas no nos prohíban adorar a Dios. Pero el día que nos prohíban adorar a Dios, no las obedeceremos. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el mundo tiene que saber que hay una iglesia sobre la tierra. Que hay una iglesia que es la iglesia de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que fortalece a los creyentes. Ese Espíritu de Dios que nos fortalece y nos dará la fortaleza en el momento. Nos asistirá. Eso está escrito, hasta las palabras que haya que decir, Él las dirá. Él las dará. Pero la iglesia tiene que fortalecerse y tiene que saber qué significa el poder de Dios en la iglesia. El próximo domingo veremos una enseñanza en este horario para que todos los hermanos puedan verlo, relacionada con por qué recibir el Espíritu Santo. Vamos a orar en este momento y damos gracias a Dios por esto que Dios nos ha permitido pensar sobre la responsabilidad que tenemos y la necesidad de ser, ya que Dios nos santificó, dice, el que es santo, santifíquese todavía. Al que es impío, ¿qué le vamos a pedir? Vamos a orar por toda la iglesia. Yo sé que hay iglesias en muchos países y hay misiones en muchos países, pero Dios está haciendo una obra y los que van a llegar antes del recogimiento de la iglesia van a llegar. Pero es tiempo de que quede atrás las cosas que pasaron, quedaron atrás. Si usted ha tenido dificultades en su vida cristiana, deje eso atrás. Atrás. Todo quedó atrás. Las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Y cada uno
Cada uno con esa responsabilidad. No puedo avergonzarme. La única forma de no avergonzarme de Cristo es que su poder esté en mí. Que el poder de Dios esté en nosotros. Eso es lo único que garantiza no caer en el error. La única garantía de no caer en el error es la llenura del poder de Dios. Levante su voz en esta hora y oremos y digamos: Señor, gracias. Gracias porque todavía estamos aquí. Gracias, Señor, por la fuerza, por la fortaleza que nos ha dado en los momentos difíciles. Señor, ha sido su poder, ha sido su fuerza, ha sido el poder del Espíritu Santo el que ha sostenido a la iglesia. Y rogamos, Señor, que esa llenura del Espíritu esté en todos los creyentes, para que fortalecidos podamos confesar que Jesucristo es el Señor. Alabanzas, alabanzas a Jesús. Gracias damos a ti, Señor, por este momento, por tu palabra, Señor. Gracias.